Hola, qué bueno que se toman el tiempo para acompañarnos a la primera parte de este tema que hemos titulado 2015-2017, entrando a zona altamente profética. Y bueno, antes de comenzar, nos gustaría poner sobre la mesa la siguiente nota aclaratoria. No es la intención del Centro de Estudios Fe Bíblica al presentar este tema ser alarmista, amarillista, sensacionalista, etcétera. Ni tampoco ofrecer fechas exactas de eventos, aunque citamos ciertas fechas de acuerdo con algunos estudiosos. Como en todos nuestros estudios, al tocar o estudiar este tema, hemos tratado de ser lo más objetivo posible. La intención es alentarnos a actuar responsablemente, tomando las medidas apropiadas tanto en el aspecto espiritual, sobre todo y más importante, como en el aspecto material o físico, y estar alerta de los eventos que están ocurriendo a nivel global y que actúan como alarmas y como sensores de seguridad. Dice el libro de Proverbios que el sabio teme y se aparta del mal, y el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Así, si esas alarmas van y vienen y no presentamos la atención necesaria, entonces podemos caer en una crisis que tendrá el potencial de llevarnos a un desastre, ya sea a nivel individual, con la desintegración de nuestra personalidad, nuestra salud física, emocional, espiritual, o la de nuestras familias. En la actualidad, más que en otra generación, por mucho y evidentemente, y sin duda alguna, hay una sensación en el mundo de que las cosas están cambiando y que Dios está tratando, digámoslo así, de comunicarse con nosotros de una manera sobrenatural. ¿Qué nos espera en los años 2015, 2016 y 2017? ¿Son significativos estos años en términos proféticos? ¿Estamos pisando terrenos altamente proféticos? Al ver las siguientes gráficas nos daremos cuenta lo crítico de los momentos que estamos viviendo. Esta es una gráfica que registra los terremotos mayores de 7 grados desde el año 1 de la era común hasta el 2013 de la era común. Y como pueden ver, aquí tenemos en esta línea horizontal los años, del año 0 al 500, del 500 al 1000, del 1000 al 1500 y del 1500 al 2000, aunque
Los datos registran hasta el 2013 terremotos mayores de 7 grados y como pueden ver, ok, hay una concentración de ocurrencias o de eventos hacia el 2000 hasta 2013, y no solo un incremento en ocurrencias o eventos, sino también en intensidad. Por repetir, esta gráfica solamente registra terremotos mayores de 7 grados. Aquí no están registrados los terremotos de 4, 5, 6, 6.5 grados, solamente los mayores de 7 grados. Y es evidente que ha habido un incremento notable. Ok, en esta otra gráfica tenemos también los terremotos mayores de 7 grados desde el 1901 hasta el 2013, y como pueden ver, la tendencia es a incrementarse, ok, el número de ocurrencias o el número de eventos, en este caso terremotos mayores de 7 grados, ok, y vemos aquí esta línea, pues que nos ayuda a identificar pues la tendencia a la alza de terremotos mayores de 7 grados. ¿Qué acerca de erupciones volcánicas? Nuevamente, en este registro de erupciones volcánicas del 1850 hasta el 2010, evidentemente hay un incremento, ok, de el número de erupciones, ok. En esta otra gráfica también vemos del 1611 al 2014, y como pueden ver también hay un incremento notable de erupciones volcánicas. ¿Qué acerca de tormentas tropicales y huracanes? También en este registro de 1852 al 2011 ya hay un incremento significativo y evidente en el número de tormentas tropicales. En esta gráfica tenemos la frecuencia de tormentas en el Atlántico del 1900 al 2000, y nuevamente la tendencia es a la alta, ok, en el número de ciclones tropicales. ¿Qué acerca de desastres naturales? Ok, del 1970 al 2005 hay un incremento considerable en la frecuencia o en la ocurrencia de desastres naturales. Ok, aquí tenemos la frecuencia total o número de desastres tabulado del 0 hasta el 400, y nuevamente la tendencia evidente es a la alza. Ok, en esta gráfica también de desastres naturales tenemos registros del 1980 al 2010, y en esta gráfica están registrando eventos geofísicos, eventos meteorológicos, eventos hidrológicos y eventos climatológicos. Y nuevamente aquí tenemos la curva con una tendencia a la alza en el número de desastres, ok, naturales. Esta gráfica también es interesante porque registra el número de desastres naturales por continente del 1950 al 2011. Aquí tenemos a Oceanía de color azul, Europa este color morado, África este color amarillo, América este color verde y Asia de color guindo. La tendencia nuevamente evidentemente es a la alza en el número de desastres naturales por continente. Okay. Todos tienden
a la alza, al incremento de eventos y en muchos casos también en la intensidad. ¿Qué acerca de bolas de fuego reportadas solo en los Estados Unidos por la Sociedad Americana de Meteoros? Tenemos registros en esta gráfica del 2005 al 2013. Ok, tenemos aquí del lado izquierdo desde el 0,000 y hasta 21,000 como el número de reportes, aunque hay un pico de 18,459. Ok, pero también la tendencia es a la alza en el número de avistamientos, ok, de meteoros cruzando los cielos solamente de Estados Unidos. Ok, ¿qué acerca del número de guerras en el tiempo? Tenemos esta gráfica del 1000 antes de la era común al año 0, por así decirlo, del 0 al 1000 de la era común, del 1000 al 1500, del 1500 al 1800, del 1800 al 2000, y nuevamente es evidente el incremento en el número de guerras. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto que está ocurriendo? Hablemos de los dolores de parto del Mesías. Como pudimos observar, definitivamente que estamos viviendo momentos difíciles, críticos, peligrosos en todos los aspectos: financieros, climatológicos, geológicos, militares, sanitarios, etc. Yeshua habló de este escenario en Lucas 21, del 25 al 26. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. No hay duda de que está pasando algo. La gente ya no puede seguir ignorando lo que está ocurriendo en el mundo, metiendo la cabeza en el suelo como el avestruz, porque ahora hasta el suelo está temblando. Como veremos, estas condiciones son bien conocidas en el judaísmo. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo y por qué? La respuesta es: la tierra está experimentando dolores, y todos estos dolores son los dolores de parto que preceden la llegada del Mesías. Así como durante el parto la mujer experimenta dolores y contracciones insoportables, así también el mundo está ahora sufriendo dolores y contracciones atroces que conducirán a la redención final de la que hablaron los profetas. Estos dolores de parto no serán un evento único y bien definido en una línea de tiempo, sino un proceso. Ok, un proceso cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad, los dolores, las contracciones. En los primeros meses de embarazo la mujer experimenta cierto malestar, pero luego viene un periodo de relativa calma hasta que se acerca la hora de dar a luz. Cuando ese momento llega, ciertas contracciones actúan como aviso seguro de que el alumbramiento está a las puertas y que medidas deben ser tomadas para recibir al bebé que viene. Mientras más se acerca la hora de dar a luz, más fuertes son las contracciones y más a menudo tienen lugar. A eso nos referimos, que todo esto que está ocurriendo, todos estos dolores de parto, todas estas condiciones que están sucediendo, a eso nos referimos que no es un evento único, sino un proceso. ¿Ok? Así, mientras que más se acerca la hora de la luz, más fuertes son las contracciones y más a menudo tienen lugar, hasta que finalmente, en el clímax del dolor, el alumbramiento ocurre. Esta realidad que encontramos en lo natural nos ayuda a comprender que de alguna forma las tribulaciones que experimentó la humanidad irán en aumento hasta que finalmente aparezca el Mesías, y con él la redención final, como el Hijo que llega al mundo y trae paz, alivio y reposo a la mujer.
En una figura profética, la mujer es el Israel redimido y por tanto la angustia del parto está relacionada específicamente con su pueblo. Explica el doctor Dan Ben Abraham. En la primera redención el pueblo hebreo experimentó dolor y sufrimiento por parte de Faraón. Esos sufrimientos no fueron la ira de Dios contra Israel, sino la persecución por parte de Faraón. Cuando la ira de Dios cayó sobre Egipto, el pueblo de Israel fue preservado milagrosamente, y mientras en todo Egipto había oscuridad y muerte, en la tienda de Jacob había luz y vida. Algo parecido tendrá lugar en la redención final. El Israel será salvo de la ira de Dios juntamente con los redimidos de entre las naciones. Pero a no dudarlo, experimentaremos el dolor de la persecución del dragón, quien arrojará agua como un río para intentar asfixiarnos, de ser posible. En la sabiduría de Israel se habla de una era antes de la venida del Mesías, de declive y conflicto entre Israel y las naciones. Muchas personas que han estudiado aspectos del final de los tiempos saben que muchos judíos antiguos esperan que la venida del Mesías, para algunos, y la segunda venida para otros de nosotros, sea precedida de un periodo de tribulación. ¿Ok? La venida del Mesías será precedida por un periodo de tribulación. Es por eso que los sabios de Israel llamaron a esta época Heblei Mashiach, la era de los dolores de parto del Mesías, porque los desafíos de esta generación se parecen a los dolores de parto. Heblei Mashiach es una expresión que aparece tanto en el Talmud y en los Evangelios. Las referencias en Ketubot 111a y en Marcos 13, 3-8. Pero con lo que muchas personas no están familiarizados es que los rabinos tenían otra expresión, una expresión muy antigua para referirse al tiempo de tribulación. Los rabinos también hablaron de los pasos o huellas del Mesías, Ikvetá de Meshiach, de acuerdo a Sotá 49b, denotando proximidad, ¿ok? Como cuando escuchamos a lo lejos los pasos y mientras más se acercan, ¿ok?, más fuertes se escuchan, ¿ok? Por eso es que decimos que lo que los rabinos hablaban o conocían como los pasos del Mesías denota proximidad. Nos encontramos con una antigua referencia a los pasos del Mesías en la Mishnah que dice: con las huellas del Mesías, la presunción deberá aumentar y la escasez llegará a su máximo. La sabiduría de los escribas se convertirá insípida, y los que rehuyen el pecado se considerarán despreciables, y en ninguna parte se encontrará la verdad. Los niños avergonzarán a los ancianos, y los ancianos se levantarán en presencia de los niños. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, nuera en contra de su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. La cara de esta generación es como la cara de un perro. ¿Qué les parece? En el Targum Jonatán se encuentra: tragedia vendrá sobre ti al final de los días. Y en otra porción dice: durante la era previa al Mesías, los precios se dispararán, la vid producirá sus frutos, pero el vino va a ser muy caro. En otra porción dice: durante la época de la Ikvetá de Mashiach, los gobiernos se volverán ateos y no habrá ninguna protesta. La verdad se desvanecerá. En otra porción continúa: cuando veas una generación cada vez más desanimándose, espera en él, en referencia al Mesías. Cuando veas una generación agobiada por muchos problemas como por un río, espérenlo. En Bereshit Rabá 42:4 dice: cuando veas las naciones que luchan entre sí, mira hacia los pies o hacia los pasos del Mesías. En la Gemara Sanedrín dice: el hijo de David, refiriéndose al Mesías, no vendrá hasta que el dinero se haya desvanecido del saco. Una interpretación es: hasta que la pobreza prevalezca. Como ya vimos, la otra frase para hacer referencia a los momentos críticos previos al regreso del Mesías también es llamado Ikvetá de Mashiach, los pasos del Mesías.
En el llamado Antiguo y Nuevo Testamento tenemos textos que hacen referencia a esta etapa de dolores. Dijo nuestro Mesías Yeshua, dando por sentado que previo a su venida habría tribulación, lo siguiente, en Mateo 24, 7, 8 y 29 y 30, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Voy a repetirlo, estas palabras de nuestro Mesías dan por sentado, que previo a su venida habría una era, una etapa de tribulación. Ahora hablemos un poquito de las tétradas, las 4 lunas de sangre o rojas. Además del incremento en frecuencia e intensidad de desastres naturales, no podemos negar que la serie de eclipses totales lunares que ocurrirán entre abril del 2014 y septiembre del 2015 están generando un sentimiento de expectación, preocupación e investigación, tratando de encontrar conexiones sobrenaturales que podrían traer consigo una profecía bíblica del fin de los tiempos. Por otro lado, expertos aseguran que si bien la Biblia habla a menudo de fenómenos astronómicos que predicen el fin de los tiempos, estos son ambiguos y no específicos, y que solo representan espectáculos espaciales interesantes. ¿Es esto así? Veamos, ¿qué es una tétrada? Básicamente, tétrada significa grupo o serie de cuatros. De aquí que se habla de la tétrada de eclipses lunares totales o la tétrada de eclipses totales lunares. Es decir, 4 eclipses totales lunares consecutivos que ocurrirán en intervalos de aproximadamente 6 meses. ¿Qué es un eclipse? De acuerdo a la Wikipedia, el eclipse, que quiere decir desaparición o abandono, es un hecho en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Existen eclipses de sol y de luna, que ocurren solamente cuando el sol y la luna se alinean con la Tierra de una manera determinada. Los eclipses del sistema Tierra-Luna solo pueden ocurrir cuando el Sol, la Tierra y la Luna se encuentran alineados. Estos eclipses se dividen en 2 grupos: eclipses solares, y eclipses lunares. Un eclipse solar es cuando la Luna oscurece al Sol, interponiéndose entre él y la Tierra. Esto solo puede pasar en la luna nueva. Los eclipses solares se dividen a su vez en totales, parciales y anulares. Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que esta última entre en el cono de sombra de la Tierra y en consecuencia se oscurezca. Para que el eclipse ocurra, los 3 cuerpos celestes, es decir, la Tierra, el Sol y la Luna, deben de estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Es por esto que los eclipses lunares solo pueden ocurrir en la fase de luna llena. Los eclipses lunares se clasifican en parciales, cuando solo una parte de la luna es ocultada; totales, cuando toda la superficie lunar entra en el cono de sombra terrestre; y penumbrales, cuando la luna entra en el cono de penumbra de la Tierra. Aquí tenemos esta imagen, tenemos el Sol, la Tierra, la Luna. Cuando la Luna entra en la sombra que proyecta la Tierra, que se conoce como umbra, ocurre un eclipse total. Cuando la Luna está fuera de este cono y entra en lo que se conoce como penumbra, se conoce como eclipse parcial lunar. Aquí tenemos, llamémoslo así, una imagen frontal. Tenemos esta círculo gris, que es lo que se conoce como umbra o la
sombra que proyecta la Tierra, y la penumbra. Ok, esta área que estoy señalando, cuando la luna pasa por la penumbra, como es en este caso, se produce un eclipse parcial. Cuando la luna pasa por esta área, se produce un eclipse total. ¿Ok? Este es una imagen del eclipse total lunar de abril 15 del 2014. Vemos que la luna entra en este círculo que se conoce como umbra, que es la sombra que proyecta la Tierra, y cuando pasa por esta área se produce lo que se conoce como un eclipse total lunar, y la luna toma un color rojizo. ¿Por qué el color rojizo? Este color rojizo es debido a que la atmósfera de la Tierra desvía la luz del sol y el polvo atmosférico acentúa el efecto rojizo de la sombra. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace tan especiales o inusuales a estos eclipses totales lunares o lunas rojas? Veamos estas estadísticas respecto a los eclipses lunares y solares en 6000 años. Esto es del 3000 antes de la era común al 3000 de la era común, de acuerdo a registros de la NASA. ¿Ok? Veamos, en estos 6000 años dice que ha habido un total de 14.255 eclipses solares, de los cuales 5.036 han sido parciales, 4.761 anulares, 3.820 totales y 638 híbridos. Esto es lo que nos interesa. En este mismo periodo de tiempo, 6.000 años, del 3.000 antes de la era común al 3.000 de la era común, dice la NASA que ha habido un total de 14.442 eclipses lunares, de los cuales 5.227 han sido penumbrales, 5.012 parciales y, esto es lo que nos interesa, ha habido 4.203 eclipses totales. Ok, ya explicamos cuándo ocurre un eclipse total. Solamente 4.203 en 6.000 años. ¿Qué les parece? Realidades en relación a las tétradas de eclipses totales lunares. Se pudiera pensar que los eclipses lunares totales son regulares, ¿ok? Aunque solo habrá 4.203 en 6.000 años. Sin embargo, la aparición de 4 eclipses totales tan cercanos uno del otro son extremadamente raros o inusuales. ¿Ok? O sea, ya son raros para comenzar los eclipses totales lunares. 4.203 en 6.000 años. Ya empieza ahí lo raro, lo inusual. ¿Ok? Ahora, de esos 4.203, ¿ok? Lo hace más raro la aparición de 4 eclipses totales tan cercanos uno del otro. ¿Ok? Todavía eso lo hace más raro o inusual. Veamos. Habrá solo 177 tétradas, ¿ok? O series de 4 eclipses totales lunares en casi 6.000 años. Ya redujo, ¿ok? Para fin de nuestro estudio, ya redujo dramáticamente las ocurrencias de tétradas, ¿ok? Y dice que solamente en 6.000 años, nuevamente del 3.000 antes de la era común al 3.000 de la era común, solo 177 tétradas en casi 6.000 años. Del 3.000 antes de la era común al año 1 de la era común han habido 91 tétradas. Y del año 1 de la era común al 3.000 de la era común habrá un total de 86 tétradas. Y aquí obtenemos los 177 que habrá en 6.000 años. Súper inusual y raro. Ok, definitivamente la ocurrencia de las tétradas. Ahora,
Del 1 de la era común hasta el 2004, han habido 55 tétradas, de las cuales solo 7 han caído en festividades bíblicas. ¿Qué les parece? Todavía más raro o inusual este tipo de ocurrencias. La octava tétrada también caerá en festividades bíblicas en el 2014-2015. No habrá otra tétrada en fiestas bíblicas sino hasta dentro de casi 600 años, 600 años, allá por el 2582 y 2583. Ok, esto también lo hace todavía raro o inusual, esta tétrada que está ocurriendo en 2014-2015 en festividad bíblica, en fiesta bíblica. No habrá otra tétrada en fiesta bíblica sino hasta dentro de casi 600 años. Ahora, para seguir haciéndolo aún más raro e inusual, esta tétrada, de las 7 tétradas en festividades bíblicas que ya han pasado, porque dijimos que del 1 de la era común hasta el 2004 ha habido 55 tétradas, pero de esas 55, solamente 7 han caído en festividades bíblicas. De estas 7 tétradas en festividades bíblicas que ya han pasado, 3 de ellas han ocurrido cercanas a eventos importantísimos relacionados con los judíos y el actual Estado de Israel. ¿Qué les parece? Solamente 3 de ellas han ocurrido cercanas a eventos importantísimos relacionados con los judíos y el actual Estado de Israel. Veamos estas imágenes. Aquí tenemos en 6.000 años, del 3000 antes de la era común al 3000 de la era común, 177 tétradas solamente, de las cuales 91 es del 3000 antes de la era común al año 1 y 86 del 1 hasta el 3000. Ha habido un total de 86. Ahora, de esas 86, 55 tétradas han ocurrido del año 1 de la era común hasta el 2004 de la era común. Ha habido 55 tétradas. De esas 55 tétradas, solamente 7 tétradas han caído en festividades bíblicas hasta el 2004. Del 1 de la era común hasta el 2004, solamente 7 tétradas en festividades bíblicas. Esas 7 tétradas en festividades bíblicas las tenemos reflejadas o mostradas en esta imagen. La primera de ellas cayó en el 162 y 163 de la era común, la segunda en el 795 y 796 de la era común, la tercera en el 842 y 843 de la era común, la cuarta en el 860 y 861 de la era común, la quinta en 1493 y 1494. ¿Qué evento cercano que tiene que ver con los judíos ocurrió? La expulsión de los judíos de Sefarad. La sexta en 1949 y 1950. ¿Qué evento ocurrió? El establecimiento del actual Estado de Israel. La séptima en 1967 y 1968. Aquí en estos años ocurrió la séptima tétrada en festividad bíblica, y el evento relacionado con Israel, con el actual Estado de Israel, fue la guerra de los 6 días. Así es que, nuevamente, viene una tétrada en el 2014-2015. ¿Qué evento relacionado con el actual Estado de Israel y con los judíos ocurrirá? Aunque estas 4 tétradas cayeron en festividades bíblicas, no hay un evento aparente relacionado con los judíos. Aunque si vemos las fechas, pues tiene que ver con las persecuciones de los romanos en el 162 y 163 de la era común, la persecución de los romanos y guerras contra los judíos. Y en estas 3, 795, 796, 842, 843, 860 y 861, tiene que ver
con la expansión del imperio turco otomano y de los árabes. Ok, voy a repetirlo, aparentemente no hay un evento relacionado con los judíos, pero las fechas sí llaman la atención de que sí hay algo relacionado con los judíos, definitivamente, aunque las tres más importantes y eventos súper evidentes fueron la expulsión de los judíos, el establecimiento del Estado de Israel y la guerra de los 6 días. Ok, y estos son los eventos que ocurrieron en estas tétradas en festividades bíblicas. Ok, ahora tenemos esta tétrada que ocurrirá entre el 2014 y el 2015. El primer eclipse total lunar ocurrirá en abril 15 del 2014, ya sucedió para cuando estamos haciendo este video. El segundo eclipse total lunar ocurrirá en la festividad de Sukkot en octubre 8 del 2014, también para lo cual ya ocurrió, para cuando estamos haciendo este video. Tenemos adelante en abril 4 del 2015 la festividad de Pesaj, Pascua, y el último eclipse total lunar en la festividad de Sukkot en septiembre 28 del 2015. Este será la octava tétrada. Ok, y no habrá, dijimos, esta será una octava tétrada y no habrá otra tétrada en festividad bíblica hasta dentro de 600 años. Ok. Ahora, para ser todavía más inusual o raro esta tétrada, ok, tenemos lo siguiente. En medio de la tétrada ocurrirá un eclipse solar en marzo 20 del 2015. Fijan, en medio de las tétradas ocurrirán primero dos, y en marzo 20 del 2015 ocurrirá un eclipse solar. Esto también todavía lo hace más raro y más inusual, ok, más extraño esta tétrada, esta octava tétrada. Ok, y todavía lo hace más raro o inusual, esta tétrada lo hace más raro, el hecho de que el último eclipse total lunar será una superluna. ¿Qué les parece? Respecto a los eclipses solares y lunares, tenemos la siguiente nota. Interesantemente, algunas opiniones en el judaísmo dicen que los eclipses solares presagian males para las naciones. ¿Ok? Y los eclipses lunares presagian males para la nación de Israel. Lo anterior, ya que Israel basa su calendario en la luna, mientras que las naciones basan su calendario en el sol. Tenemos la cita o la referencia. Ahora, ¿qué es una superluna? Se denomina al fenómeno satelital, en el cual una luna llena se encuentra a no más de un 10% de su punto más cercano a la Tierra en el recorrido de su órbita. Esto se da debido a que la órbita lunar es elíptica y su centro no corresponde con el centro de la Tierra. En dichos casos, se le suele apreciar más grande y más brillante de lo normal. ¿Qué les parece? Todavía esto hace más raro y súper inusual esta tétrada. Ok, el hecho de que en el último eclipse total lunar se presentará una superluna. Conclusión: es evidente que el incremento de desastres naturales, avistamientos de bolas de fuego, guerras, etc., cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad en los casos que aplique. ¿Qué se espera en los próximos 3 años? Una cosa es segura, no menos que lo que ya vimos, justo igual que los dolores de parto de una mujer encinta. También lo especial, inusual o raro de los próximos eclipses lunares están anunciando que algo de grandes magnitudes está por ocurrir y debemos estar preparados. ¿Ok?
Hasta aquí este video y les pedimos nos acompañen en la segunda parte. Gracias.